Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me llamo José Manuel Carretalá y trabajo en el Hospital General Universitario de Alicante. Y este pequeño tutorial es sobre los beneficios que podéis obtener de la combinación de dos terapias no invasivas, la terapia de alto flujo con cánulas nasales y un dispositivo de CPAP no mecánico. Pienso que es de utilidad, que puede ser útil en determinados pacientes, sobre todo en la insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica. En esta diapositiva intentamos describir los fundamentos mecánicos ventilatorios de las dos terapias que vamos a combinar. Como sabéis, la terapia de alto flujo con cánulas nasales es un dispositivo abierto capaz de generar flujos de 60 litros o más por minuto, capaz de cubrir al menos el pico flujo inspiratorio del paciente, asegurar una FiO2 reduciendo el efecto robo ambiente de los sistemas convencionales de oxigenación, capaz de reducir la resistencia, reducir el espacio muerto y aumentar el lavado de CO2 en vía aérea superior, pero también con una acción a nivel de vía aérea inferior, demostrada por pletismografía de impedancia, donde observamos que es capaz de aumentar la presión positiva transtorácica, aumentando el volumen corriente inspiratorio, y todo ello secundario a un efecto PIP no constante y dependiente de litros por minuto y mecánica del paciente, y este tratamiento se realiza a través de una interfase cómoda, confortable y con una alta tolerancia. La presión positiva constante en vía aérea es un modo para nosotros, es un modo ventilatorio cuyo fundamento es mantener la presión positiva supraatmosférica durante todo el ciclo espontáneo respiratorio del paciente. Esto genera un reclutamiento a nivel de unidades alveolares, un aumento de la capacidad residual funcional con una disminución del componente elástico y un aumento de la complianza. Todo esto, como consecuencia, tiene un reposo de la musculatura ventilatoria y fundamentalmente lo vemos por cómo al colocar una CPAP la saturación, la oximetría de O2 aumenta rápidamente y se reduce la frecuencia respiratoria. El primer dispositivo tiene un inconveniente. Las terapias de alto flujo mantienen un efecto PIP no constante y que depende mucho de los litros por minuto, como he dicho, y de que el paciente tenga de la mecánica ventilatoria del paciente, fundamentalmente que tenga boca abierta o boca cerrada. La presión positiva constante tiene un problema, como todos los modos ventilatorios que utilizan una interfase como transmisor de la terapia, y es que suele haber intolerancia a estas interfases y bueno, es frecuente que el paciente no tolere y que sea de los denominados no intubables y que necesite una solución para este problema. Como hemos dicho, estos dos componentes tienen estas dos terapias no invasivas tienen dos problemas. Uno, que la terapia de alto flujo no mantiene una constante y en muchísimas ocasiones el reclutamiento de esa presión positiva no constante es insuficiente, y la CPAP, bueno, si no utilizamos un humidificador activo, el gas no lo tenemos optimizado, cosa que sí que hacen los dispositivos de terapia de alto flujo, y con frecuencia hay intolerancia a la mascarilla. Nuestra idea surgió si podíamos combinar estas dos terapias para solucionar los problemas, entre comillas, que tienen. Uno es potenciar ese efecto PIP y el otro es que haya una mayor tolerancia por el tipo de interfase que se utiliza en la terapia de alto flujo y por la optimización del gas que ofrecemos al paciente. Es decir, intentar solucionar estos dos problemas combinando estas dos terapias. Esta idea no es nueva. Ya hace algunos años a los doctores Alonso, Albert, Almela, en paz descanse, y a mí mismo, ya se nos ocurrió la idea utilizando el antiguo dispositivo para terapia de alto flujo, el sistema OptiFlow, con un humidificador calentador tipo MR850 y acoplando mediante un tubo de 22 por 22 una válvula de Bussignac a la rama seca de la cazoleta, del reservorio para agua que se utiliza. Ya medíamos la presión, como veis ahí, a nivel de la cazoleta, a nivel de la válvula de Bussignac, la presión positiva generada por el caudalímetro que utilizamos, un caudalímetro de 30 litros o más, y luego a la entrada de las cánulas nasales, como veis en el montaje, colocábamos un puerto
para poder medir la presión que llegaba al paciente. No medimos presión en boca, no medimos presión esofágica, pero lo que sí que nos dimos cuenta es que pacientes, sobre todo pacientes paliativos, pacientes sin orden con orden de no intubación, pacientes con intolerancia a la mascarilla, se podían beneficiar de la combinación de estas dos terapias, potenciando el efecto PIP del alto flujo y potenciando el confort y la optimización del gas ofrecido que no tenía la válvula de Bussignac si no utilizamos un humidificador activo. Quiero agradecer al doctor Sillero el dibujo del montaje. Sabéis que ha habido un desarrollo en los dispositivos para terapia de alto flujo utilizando sistemas mucho más eficaces y eficientes como el sistema AIRGO 2, manteniendo el uso de la interfase tipo T-Flow. Y se nos ocurrió al doctor Sánchez Rocamora y a un servidor si podíamos hacer lo mismo que empezamos a realizar con el MR850, pero con el sistema AIRGO 2. Sí que se puede hacer, pero hay que tiene una condición fundamental, que es que el codo adaptador que colocamos en el receptor de agua desionizada para generar la humedad, tiene que tener un puerto para acoplar los dispositivos de aerosoterapia de malla vibrante. La casa comercial ofrece esta posibilidad y, bueno, se nos ocurrió si sumábamos los beneficios del AIRGO, de la terapia de alto flujo por el AIRGO 2 junto con una válvula de Bussignac, si podríamos solucionar estos problemas que antes os he comentado. La idea es simplemente acoplar a este puerto para la colocación de los dispositivos de malla vibrante la válvula de Bussignac y nos vimos que acopla perfectamente sin necesidad de ningún adaptador. Pero ¿qué materiales son necesarios y cómo los montamos? Bueno, pues ya os he comentado, un dispositivo AIRGO 2 con fusible completo y con codo adaptador para cámara de relleno automático con puerto para acoplar el sistema de aerosolterapia de malla vibrante y utilizaremos la misma interfase, las cánulas tipo T-Flow. Una válvula de Bussignac, utilizaremos un caudalímetro de alto flujo mayor o igual a 30 litros por minuto o un mezclador de los que existen de alto flujo como fuente de gas para la válvula de Bussignac, un caudalímetro de 15 litros o más, pues si necesitamos enriquecer el sistema con oxígeno a través del puerto que aporta o que está en el dispositivo de terapia de alto flujo, 2 manómetros, uno para medir la presión a nivel del codo, a nivel de válvula de Bussignac, y otro para medir la presión positiva a nivel de la entrada de cánulas nasales. Por supuesto, el montaje tradicional de un sistema de terapia de alto flujo con agua desionizada, y lo que sí fue necesario es utilizar una pieza cilíndrica con un puerto para medición de la presión positiva a nivel de entrada de cánulas nasales. Pues tenéis dos opciones. Una es el colocar la válvula o la pieza usada del anillo regulador que aporta el set de Bussignac, y en ese puerto podéis medir la presión, o bien utilizar otras piezas que se encuentran en el mercado y que fundamentalmente son las que se utilizan para enriquecer con oxígeno dispositivos de ventilación mecánica no invasiva domiciliaria. Eso sí, siempre que coloquéis una pieza, como veréis luego, el sellado tiene que ser perfecto y nosotros lo sellamos con silicona y cubrimos con cinta americana para evitar cualquier tipo de fuga. Esto es una recreación modificada por mí de un dibujo del doctor Enrique Sillero, al que vuelvo a dar las gracias, donde veis el dispositivo AIRGO 2. En el codo, con el puerto para el dispositivo de aerosolterapia, colocamos la válvula de Bussignac con su caudalímetro conectado y un adaptador, que es el que veis verde junto a las cánulas del paciente, donde mediremos la presión a la entrada de esas cánulas, la presión distal, si queréis nombrarla. En el codo medimos la presión proximal y, bueno, ahí veis la figura de 2 manómetros o bien un manómetro en el que mediremos primero la presión distal a nivel del dispositivo de terapia alto flujo y posteriormente lo colocaremos a nivel proximal cerca de las cánulas del paciente para ver si la presión se mantiene.
Lo que sí que nos dimos cuenta es que esta presión se mantiene con una diferencia de más o menos 1,5 centímetros de agua, dependiendo de la mecánica ventilatoria del paciente en la relación de nivel distal a nivel proximal. Y hay una cosa que nos pareció muy curiosa y que no les hemos podido encontrar explicación, es que a pesar de que el paciente esté hablando y a pesar de que el paciente esté respirando o con boca abierta, el swing del manómetro a nivel proximal y colocado cerquita de las cánulas es mínimo y muchas veces indetectable. Aquí tenéis una película, por favor darle al on cuando vayáis a verla. Una película sobre el material que os he comentado antes que es necesario y cómo lo montaremos para ofrecer al paciente esta combinación de terapias. Después de esta diapositiva tendréis 2 tutoriales más y esta diapositiva pues quiero que es interesante que la observéis con cuidado y con atención. Aquí tenéis otra película, otro tutorial de cómo colocamos el adaptador a nivel distal, a nivel de entrada de cánulas nasales y cómo lo sellamos muy bien. Doy las gracias a Goro Pichet por el montaje, es una persona que es un gran solucionador de problemas. Y aquí a vuestra derecha tenéis los diferentes dispositivos que podéis utilizar como conectores. Hay muchos en el mercado y arriba os pongo el anillo regulador que aporta el sello Bosnia. Pero, insisto, siempre bien sellados con silicona o con el material que vosotros queráis y cubierto con cinta americana para evitar la mínima fuga como veréis en el tutorial. Dos tutoriales con voz sobre el montaje y las características del mismo para combinar estas dos terapias. Simplemente darle al on para ver las películas. ¿Qué hay? Lo que intentamos hacer con este montaje es aportar PIP a una terapia de alto flujo ofrecida con un sistema Aibo 2.
¿Cómo lo haré? Acoplando una CPAP de Bussignac al codo de la cazoleta donde se regula la humedad y el calor, y mediremos la presión a la salida de la cazoleta y a la entrada de las cánulas nasales que yo mismo me pondré. Hace algunos años los doctores Alonso, Almela, Albert y yo mismo lo hicimos con el sistema MR850. Ahora lo vamos a hacer con el Airvo 2 y utilizando la misma válvula de Bussignac. Mediremos la presión con válvula de Bussignac a 30, 40 y 60 litros y con válvula y sin válvula de Bussignac a 30, 40 y 60 litros. Utilizaremos 2 manómetros y ahora vamos a hacer el montaje similar a como montaríamos un Airvo 2, siendo indispensable que el codo adaptador tenga el puerto para los dispositivos de aerosolterapia. Hemos colocado distal el anillo regulador que aporta la válvula de Bussignac para medir la presión que entra a la altura de las cánulas nasales. Por supuesto, es un montaje de supervivencia. Por supuesto, yo no sé la PIP que tengo en boca, no sé la PIP que tengo en vía aérea superior, no sé la PIP que llega al alvéolo. Pero, como veréis, y lo mediremos con los manómetros, es superior a la que ofrece el Airvo solo. Corto. Vale, lo voy a montar. Hola, este sería el montaje habitual de un sistema de terapia de alto flujo Airvo 2 con cánulas nasales tipo OptiFlow. He colocado la tubuladura, he colocado la cámara humidificadora calentadora, he colocado el adaptador con su puerto para aerosolterapia, conexión a oxígeno convencional, agua desionizada para generar la humedad. ¿Qué aportamos con este sistema? Pues aportaremos lo siguiente. Abriremos el tapón del adaptador para los aerosoles y conectaremos la válvula de Bussignac. Adapta perfectamente. Y a nivel distal, para poder medir presión que llega, conectaremos el anillo regulador cerrado completamente a fío 2D1 para que no haya ningún tipo de venturi. Mediremos presión proximal y presión distal con 2 manómetros calibrados para uso de válvula de Bussignac. Para confirmar nuestra teoría, entre comillas, lo que realizamos fue hacer mediciones durante 3 ocasiones diferentes en voluntarios sanos, utilizando el montaje que antes os hemos descrito. Es decir, suplementar con una válvula de Bussignac el dispositivo de terapia de alto flujo, en este caso el Airvo 2. Arriba veis, a la izquierda, arriba, los valores de presión positiva obtenidos sin suplemento de válvula de Bussignac a nivel de entrada de cánulas nasales a 40, 50 y 60 litros, que es como lo medimos. Y luego a continuación, como veis en la columna de la izquierda, vamos añadiendo a los 40, 50 o 60 litros suplemento a través de válvula de Bussignac 20, 30, 35 y hasta 40 litros por minuto desde el caudalímetro. Como veis, la presión que se obtiene, los centímetros de agua de presión positiva en manómetro distal, llega a duplicarse e incluso triplicarse con relación a cuando no utilizamos el suplemento con válvula de Bussignac. ¿Qué nos dimos cuenta también? Que si suplementábamos desde el caudalímetro y a través de la válvula de Bussignac flujos mayores de 30, es decir, 35, 40, 40, 45, como veis allí bajo solamente dos mediciones y no recomiendo que lo probéis, en ese momento se notaba disconfort. La presión aumentaba más, como veis, pero el disconfort que se notaba a nivel de fosas nasales y una sensación de sobrepresión era importante. Por lo tanto, nuestra recomendación es que suplementéis con una válvula de Bussignac, que se puede suplementar con una válvula de Bussignac para potenciar el efecto presión positiva a un sistema de Airvo 2, pero sin superar flujos de 20-30 litros por minuto desde el caudalímetro que aporta el flujo de gas a la válvula de Bussignac.
Como veis, la presión que se obtiene a nivel final, a nivel de la entrada del cánula nasales, disminuye 1,5, 2, dependiendo de la mecánica ventilatoria del paciente. En este caso era un voluntario sano, disminuye 2, pero duplica o incluso llega a triplicar la presión que se obtiene sin suplemento de válvula de Bussing. Bueno, y esto es todo. Espero que os haya sido de utilidad y bueno, solamente contaros que pensamos que se pueden potenciar los efectos positivos de dos terapias, se pueden combinar y uno puede suplementar el pequeño defecto que pueda tener la otra y viceversa. Creo que esto puede ser útil en un determinado tipo de paciente. También pensamos que puede ser útil en el destete de pacientes de terapias tanto invasivas como no invasivas. Y bueno, no solo en situación COVID-19, insuficiencia respiratoria por neumonía por COVID-19, vamos a decir que tiene utilidad. Pensamos que en el futuro sí que puede ser una combinación que podemos utilizar. Quiero dar las gracias a los doctores González, García, Cinesi, Brucet, Folgado y Sempere por su apoyo y colaboración siempre, y gracias a Boro Pitcher por sus sellados espectaculares, y siempre en el recuerdo del doctor Amadeo Almela. Bueno, espero que la fuerza os acompañe siempre.